La cosecha es mucha y los trabajadores son pocos, nos dice nuestro Señor hoy en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 9, versículos 38 al 39. ¿Cómo trabajar en la viña del Señor? Esto me hace recordar a mí, hermanos, cuando en noviembre se venían las cosechas en mi pueblo. Todo lo que era octubre y noviembre nos invitaban de las diferentes cosechas. Cuando las personas nos invitaban al cerro, a las diferentes este, tierras que ellos tenían y cosechábamos al final diferentes maíz que estaban en las mazorcas y nos la pasamos y a veces era el maíz y a veces eran las calabazas o a veces eran algo otro tipo de como los frijoles o aún algo otro tipo de cultivo como las jícamas y nos invitaba la gente al final ya de las últimas cosechas a cosechar lo que uno quisiera. Y andábamos nosotros todos emocionados, queriendo cultivar lo más que podíamos, porque pasaban las personas en las cosechas y lo que iba quedando, decía los dueños, es para quien lo vaya queriendo. Y entonces andábamos nosotros atrás viendo, en especial cuando estábamos cosechando el frijol, eran muchas espigas que se quedaban enteras. Entonces nosotros las íbamos desgranando, íbamos poniéndolas en un balde. Y era una cosa muy interesante. O aún también en las diferentes personas que iban cortando las mazorcas, de vez en cuando dejaban por ahí alguna para que uno se emocionara y fuera uno atrás de ellos y estuviéramos juntos como colaborando. Y era un ambiente muy familiar, un ambiente muy alegre, había música, nos poníamos a cantar en coro y la gente mayor, las mamás, llevaban un mole rojo. Era riquísimo aquello, porque después de que la gente llegaba ya con todo más o menos alrededor de las 2 3 de la tarde, porque iban muchas personas, limpiaban la tierra, sacaban el rastrojo y ya entonces era un ambiente muy familiar, donde había después el mole y después del mole eran juegos. Y empezaban las personas allí a hacer varios juegos para que nosotros nos emocionáramos, en especial los jóvenes y los niños. Y toda la gente mayor trabajaba para que nosotros tuviéramos un ambiente muy agradable. Era un ambiente familiar muy padre en nuestros pueblos. Y hoy nos dice nuestro Señor, no se les olvide que yo también trabajo así. Yo trabajo con mi comunidad. Yo estoy atento a las necesidades de mi comunidad. Y vengo a compartirles los frutos de mi Padre. Y los frutos de mi Padre es, vengo a liberarlos de todo los problemas que ustedes tienen en estos momentos en su espíritu. Y nos presenta un escenario muy interesante. Le presentan a Jesús, nos dice San Mateo en el capítulo 9, versículos 32 al 38, que está un joven con un espíritu mudo, no puede hablar. Pero ¿qué pasa cuando se lo presentan a Jesús? Jesús le da la bienvenida y lo libera. Y cuando lo libera, el joven empieza a hablar y empieza a expresar y empieza entonces a recibir una nueva inspiración, empieza a platicar, empieza entonces a hablar un lenguaje que no hablaba, empieza a formalizarse con la familia, con la comunidad y la comunidad le da la bienvenida. Y el joven se siente amado, querido, liberado, transformado y nuevo. Primero, porque no podía él expresar sus sentimientos, emociones. No podía él decir lo que estaba viviendo por dentro, aquel dolor, aquel sufrimiento, aquella angustia, aquella desesperación. No sé si les ha pasado a veces que cuando nosotros llegamos a otra cultura, en especial cuando yo llegué aquí en este país, se me hacía difícil expresarme en inglés. Porque el estudio que yo había recibido cuando yo estaba estudiando en lo que era la secundaria y la preparatoria, era otro inglés distinto. Y llegas aquí pensando que sabes lo que no sabes. Hasta la fecha me encuentro con diferentes luchas, pero estoy
día a día estudiando diferentes maneras para aprender mejor. ¿Y cuál es lo que he aprendido? Entre más hables, más te adueñas, más seguridad tienes. Eso fue lo que le pasó a este jovencito. Cuando este joven empezó a hablar, empezó a llenarse de seguridad. Empezó a llenarse de vida y la comunidad lo empezó a recibir. Aquí Jesús nos regala una invitación muy interesante. Una vez que nuestro Señor le da la bienvenida a este joven, lo que pasa aquí es algo muy bonito. Y algo que le va a ayudar a la comunidad es que Jesús le da la bienvenida al enfermo, como primera cosa. Segundo, Jesús tiene una capacidad para acercarse al joven de una manera muy humana y también muy profesional. Se acerca, escucha a la gente que este jovencito ya tiene mucho tiempo con este problema. Una vez que lo escucha, Jesús está con el joven, lo contempla, y yo me imagino que empezó su oración al Padre diciéndole: Padre, si es preciso, libera por medio de mí todas las situaciones que tiene este joven para que hable y se regrese a su familia y pueda seguir viviendo. Y entonces Jesús en la oración empieza a hacer oración y lo libera a este joven. Y dice: yo te lo mando, espíritu mudo, déjalo, queda libre. Y el jovencito empezó a hablar. Cuando el joven empezó a hablar, la comunidad se llenó de alegría y gozo, de felicidad. Y dice: nunca habíamos visto algo semejante en Israel, que un mudo pudiera hablar. Y Jesús le da la bienvenida al joven y le dice: tu familia te está esperando. Regresa con tu gente y quédate con ellos. Pero ¿qué pasó con los fariseos? Y dicen los fariseos: ¿quién es este? Este expulsa a los demonios con el poder de Beelzebú. Y dice el Señor: ¿por qué critican así a la gente? ¿Qué es más fácil? ¿Que este joven se haya liberado, esté mejor con su familia, o que sea una carga para la familia, o que sea un problema para la familia y para la sociedad? ¿Por qué no ven los buenos frutos que vengo a traer a la humanidad? Y aunque ustedes piensan que no profesa la religiosidad que ustedes tienen, por eso los invito a que se abran, a que el otro esté también en esa sintonía con ustedes. Jesús nos da una metodología preciosa de entender lo que dice el Vaticano II, que necesitamos nosotros trabajar ecuménicamente con otras personas para ayudar a liberar los problemas sociales que hay tan fuertes. Les voy a platicar un evento. Ayer estaba en la oficina y llegó un jovencito de 15 años. Y este jovencito traía una serie de problemas. Sus papás venían asustados porque lo empezaban a escuchar con ideas, con palabras, con un lenguaje que les daba miedo a ellos. ¿Y qué pasó? Lo llevaron a la iglesia porque estaban todos temerosos. Me tocó atender al joven. Después que le di la bienvenida como a las 5:15 de la tarde, les di la bienvenida a la oficina, lo senté y le empezó a hablar al joven suave. Y empecé a hacer oración. Y empecé a preguntarle su nombre. Y el joven empezaba a decir una serie de palabras, de ideas que no tenían sentido. Y le empecé a hablar al pasito. Y le empecé a decir: tranquilo. Y empecé a ayudarlo a que él se fuera serenando. Poco a poco. Y después de 1 hora y media de estar hablando con él, haciéndole preguntas, compartiendo con él y con la familia, hasta que él sacó del corazón la angustia que traía. Y una de sus angustias es que ahorita estamos lidiando con el demonio de la droga. Y dice: es que estoy consumiendo una sustancia y no sé qué es. Pero ahorita que ya empiezo a reflexionar y empiezo a serenarme, empiezo a entender que eso es lo que me está quitando a mí la armonía y la paz. Y entonces empezamos a platicar. ¿Dónde la venden? ¿Quién la vende? ¿Qué es lo que están haciendo? Dice: es que me la paso solo. Acabo de llegar hace un año y me encuentro frustrado, cansado, desubicado.
me hacen bullying en la escuela porque no sé hablar inglés y estoy queriendo yo ir a la escuela, pero el reto, la cultura, el ambiente se me hace muy difícil. Y para mí es un momento muy, muy difícil. Quisiera regresar a mi país, pero no puedo porque están aquí mi papá y mamá y me encuentro ahorita con esta lucha. Y me encontré estos amigos, vecinos que están ahí en los departamentos y me vendieron estas drogas. Y empezó entonces él a hablar. Y empezó a llorar y empezó a llorar y empezó a llorar y empezó a llorar y empezó a sanar y a sanar. Y empezó a liberarse hasta que se serenó. Y le dije, hijo, ven, ¿cuánto tiempo hace que no te confiesas? Dice, tengo mucho tiempo desde que hice la primera comunión. Ya me lo llevé y empezamos a hablar. Y se hizo la confesión. Y después de que hizo la confesión, se vio en él una serenidad, una calma, una tranquilidad, una paz. Y le dije, hijo, este es el camino para si tú quieres sobrevivir en este proyecto de esta comunidad. Esta comunidad es muy retante. Te voy a invitar a que pongas atención en esto. Y entonces ya lo regresé a la familia. Y le dije, como familia, hagan un proyecto de cada semana, cada mes y cada 6 meses. Segundo, trabajen en comunidad. Tú como mamá, le decía yo a la madre, usted como mamá, saque a su hijo, ahorita que no está yendo a la escuela, sáquelo. Váyanse juntos, conozcan los ambientes, las realidades donde están, para que se encuentre usted cada vez mejor en esta sintonía, en este mejor lugar y pueda conocer, se libere de todos los miedos que tiene. Aquí hay diferentes medios, los autobuses que la llevan y la traen. Salga afuera. Tercero, ya no promuevan tanto español en su casa, empiecen a aprender programas en inglés. Le dije al joven, cuarto, tú ahorita no necesitas teléfono, hijo. Enséñate a entender que tú estás escuchando y estás viendo programas que no te están favoreciendo. Estás usando un lenguaje, una serie de situaciones que te están desajustando tu mente. Y por eso dices tantas palabras incoherentes. Si tú te enseñas a hacer una pedagogía por medio de un lenguaje diferente, te va a ayudar. Y yo te invitaría a que veas las caricaturas. Las caricaturas te van a ayudar mucho. Y te van a ayudar a afinar tu oído y a soltar la lengua. Porque van a hablar un inglés clarito. Y poco a poco te va a gustar porque va a haber mucha acción. Y hay muchísimas caricaturas que te pueden ayudar a aprender poco a poco el inglés. Tú tienes ahorita el tiempo, la edad, para que tu mente reciba. Y le dije, y tú eres un hombre que eres muy intuitivo. Tienes una capacidad intelectual muy grande, nomás que la estás usando ahorita para destruirte. Cuidado. No destruyas tu cuerpo. Yo le dije al papá, como por última vez, tienes que buscar otro lugar porque este lugar no le favorece a tu hijo ni a tu esposa. Tienes que moverte de estos departamentos y irte a otro lugar. Así como San José, cuando acaba de nacer Jesús, que nació en Belén, y el ángel le inspiró por la noche que tenía que moverse porque Herodes quería matar a Jesús. ¿Y qué hizo San José? Se fue hasta Egipto. Le dije, tú tienes que hacer lo mismo. Necesitas irte de esta comunidad porque tu hijo ya tiene amistades que lo pueden destruir. Y esto puede ser rápido. Necesitas que hacerlo pronto. Porque tu hijo ya sabe el ambiente. Quítale este ambiente de golpe. Y es mejor que gastes ahorita 1,000 pesos o 2,000 y que no vayas a perder a tu hijo. Tu hijo es lo más importante. Y eso es importantísimo. Jesús, por eso se quedó con este joven. No sabemos nosotros cómo este joven recibió el espíritu impuro, inmudo. ¿Qué fue lo que pasó en su comunidad, en su familia, en su medio ambiente para quedarse mudo? Probablemente muchos problemas, muchas frustraciones, muchos abusos de familia, muchos abusos a niveles humanos y estaban destruyendo su seguridad interior hasta que Jesús le ayudó a salir
empezó a darle la confianza, así como el joven empezó a hablar, y empezó a hablar, y empezó a llorar, y a llorar, y a llorar, y a llorar, y empezó a sacar todo lo que traía en su corazón, y después de que sacó todo, decía, me siento que me saqué un peso en el alma que traía en el corazón, y empezó a llorar. Y yo me imagino que este joven lloró, y lloró, lloró, hasta que sacó aquel dolor interior que le estaba quitando el habla. Y Jesús nos regala hoy la invitación y nos dice, y vas a encontrar cuando hagas el bien, gente que no le va a gustar que lo haces. Gente que te va a criticar. Personas que te van a decir que lo que estás haciendo no está bien, es del mal. Gente que aún que tú estés haciendo el bien, te van a hacer y te van a poner la zancadilla. Pero persevera. Y por eso dice Jesús en el Evangelio, una vez que hizo el bien ahí, se fue a otra comunidad y seguía haciendo el bien y a proclamar la buena noticia a otros lugares. Y nos dice, la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Pidan al dueño de la miel que envíe trabajadores a su mies. Y hoy te digo a ti, y me digo yo a mí, os ruego, dice San Pablo en la carta a los Efesios, por el Señor, que andéis como pide la vocación a la que habéis sido convocados. Esforzaos por mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Un solo cuerpo y un solo espíritu, como una sola es la meta de la esperanza en la vocación a la que habéis sido convocados. Esforzaos por mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Nos dice San Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 4, 1, 3 y 4. ¿Cómo mantener nosotros el esfuerzo? Dice nuestro Señor como primera cosa, la oración. Segundo, una vez que te conectes con el Padre por medio de Jesús, deja que el Espíritu Santo te inspire, te dé la tranquilidad, la calma, la fortaleza, la paz, la serenidad, la apertura de corazón para poder entender qué puedes hacer. Segundo, toca tu mundo, ¿dónde estás? Esta cultura que estamos ahorita descubriendo, yo le dije a los papás de este joven, es una cultura de muerte. Y este es el demonio que necesitamos que liberar de su hijo. Ayúdenme a ayudarles. Y ayúdenle a su hijo a ayudarle. Y tú como hijo, ayúdale a tus papás a que te ayuden. Para que tú salgas de este ambiente. Este ambiente todavía no te contamina. Estás por contaminarte. Ya te dio la primera señal de que es un ambiente muy dañino. Donde te puede perder no solamente tu psicología, te puede esclavizar tu espíritu y te puede destruir tu cuerpo. Ten conciencia de que tú acabas de vivir una situación muy delicada. Tú llámala como tú quieras llamarla, pero esta experiencia que te sirva para que no vuelvas otra vez a tocar la droga. Y tienes que empezar a tocar otro tipo de puertas para que se te abran. La escuela, el estudio, la oración, el rezar, ir a misa, frecuentar el sacramento de la reconciliación, ayudarle a tus papás en tu casa, sacar a tu mamá o los dos irse juntos a conocer otros lugares. No se queden encerrados en su casa, trabajen en familia y practica más y más este idioma. ¿Cómo lo vas a hacer? Empieza en tu casa. ¿Tienes tiempo? ¿Tienes los medios? ¿Tienes el lugar? Y estás en el lugar apropiado y tienes la edad. Eres un hombre inteligente para que puedas hacer esto. Y entonces tenemos que ir ayudándole a la gente también de que ellos también son importantes. Como dice Jesús, pídanle al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Yo les dije a los papás, ustedes como trabajadores de su hijo, ayúdenle que también su hijo sea responsable de su vida. ¿Cómo? Trabajando en equipo. Por eso nos va a decir San Agustín una frase hermosísima cuando él habla en el Salmo 32, en el número 29 dice, hermanos, los exhorto que vivamos con calidad y caridad nuestra vida, no solo para con nosotros mismos, sino también para con los de afuera. Ya se trate de los paganos que todavía no creen en Cristo, ya de los que están separados de nosotros, que reconocen a Cristo como cabeza, al igual que nosotros, pero están divididos de su cuerpo.
Deploremos, hermanos, su suerte, sabiendo que se trata de nuestros hermanos y hermanas. Lo quiera o no, son hermanos nuestros. Dejarían de serlo si dejaran de decir Padre nuestro. Pero como el Dios de ellos es el nuestro, yo le decía esta al padre, a la madre y al muchacho de ayer: joven, tú tienes todo para regresar a la casa de Dios. Y ya experimentaste por la confesión la liberación de tus pecados. Y te sientes livianito y te sientes que se te liberó de tu alma aquella presión y aquello que no te podía dejar hablar. Ya estás libre de tus pecados. La casa de Dios es tu casa. Bienvenido a tu casa. Y le decía a los papás: ustedes también necesitan que practicar más los sacramentos, vivir como familia, como padres, de una manera mejor, poner atención, porque su hijo se está perdiendo. Depende de ustedes también. Trabajen con él. Y les digo a ustedes, esta es su casa. Bienvenidos a su casa. Y es lo que dice San Agustín aún en este Salmo 32, y agrega esto: dijo de algunos el profeta a los que os dicen, no seáis hermanos nuestros, decidles, sois hermanos nuestros. ¿Atender a quienes se refería al decir esto, por ventura a los paganos? No, porque según el modo de hablar de las Escrituras y de la Iglesia, no lo llamamos hermanos. Por ventura a los judíos que no creyeron en Cristo. Leed los escritos del apóstol y veréis que cuando dice hermanos, sin más, se refiere únicamente a los cristianos. Pero en el Vaticano II nos dice que todos somos hermanos. Y aquí es donde está el ecumenismo. Nuestro Dios nos regala hoy la invitación, nos dice: ve por todo el mundo y predique el Evangelio, es decir, promueva en otras culturas, en otras lenguas, en otras naciones, en otra gente que no profesa el cristianismo. Dile que Cristo lo ama, que Cristo ha resucitado por él, que Cristo es su hermano, su Dios, y que tienen un Padre, y ese Padre que ha enviado a Jesucristo lo invita a que lo conozca. Y Jesús nos regala hoy y nos va a decir en San Agustín aún esto: ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O por qué desprecias a tu hermano? Y dice también en otro lugar: sois injustos y ladrones, y eso con hermanos vuestros. Esos pues que dicen no soy hermanos nuestros, nos llaman paganos. Por esto quieren bautizados de nuevo, pues dicen que nosotros no tenemos lo que ellos dan. Por esto es lógico su error al negar que nosotros somos sus hermanos. Mas, ¿por qué nos dijo el profeta decirles sois hermanos nuestros? Sino porque admitimos como bueno su bautismo, y por esto no lo repetimos. Ellos, al no admitir nuestro bautismo, niegan que seamos hermanos suyos. En cambio, nosotros, que no remetimos su bautismo porque lo reconocemos igual al nuestro, les decimos: sois hermanos nuestros. Hoy nuestro Señor nos dice: hermano, la mies es mucha y los trabajadores pocos. Pídele al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. No pierdas el tiempo juzgando a los demás. Cuando vayas a misa, te voy a pedir una cosa: no te pongas a juzgar a los demás y pierdas tu tiempo por fuera, como dice San Agustín. Métete por dentro a hacer oración y pregúntate qué puedes ayudarle y cómo puedes ayudarle a aquel que criticas, a aquel que no te gusta cómo va vestido, cómo se sienta, cómo te mira, cómo habla, cómo te expresa. Y pregúntate tú, ¿qué puedes hacer por él? Como buen cristiano, para que no lo niegues, para que no lo maltrates, para que no lo rechaces, porque es tu hermano en Jesucristo. Y nosotros formamos una familia. Y esa familia es muy amplia y muy grande. Ahora la pregunta es esta:
¿Cómo podemos ayudar a nuestros jóvenes que ya ellos dicen que son cristianos, que han recibido un bautismo, pero que no profesan el cristianismo? El ejemplo lo tenemos en el que les acabo de dar de este jovencito, que no iba a misa, no se confesaba, no recibía el sacramento. ¿Por qué? Porque él está viviendo una cultura de muerte. ¿Cómo darle la bienvenida a ellos? ¿Cómo ayudarles a los papás a que trabajen por esta cultura de vida? Jesucristo promueve una cultura de vida y no discrimina a nadie. Nosotros somos los que le discriminamos a la gente. Hoy te dice como primera conclusión Jesucristo, no discrimines a tus hermanos, ni los juzgues, ni los maltrates, ni los condenes. Trabaja con ellos. Y aquí es donde está esta bendición. Y dice San Agustín en este salmo que nos regala hoy en el 32, dice esto: si ellos nos dicen, ¿por qué nos buscas? ¿Para qué nos quieres? Le responderemos, sois hermanos nuestros. Y si dicen, apartaos de nosotros, no tenemos nada que ver con vosotros, nosotros sí que tenemos ver con ellos. Si reconocemos al mismo Cristo, debemos de estar unidos en un mismo cuerpo y bajo una misma cabeza. ¿Por qué necesitamos que trabajar en equipo? Porque Jesús te dice, yo creo en ti y confío en ti. Por eso Jesús, cuando se le apareció a San Faustina, nos dice, confía en mí. Yo soy el buen pastor que cuida a sus ovejas. Y hay unas ovejas de este redil y hay otras de otro redil. Y a esas vengo también a cuidar. Jesús se refería a los judíos y también se refería a todas las culturas que no era de la familia judía. Por eso Cristo nos dice, yo soy hermano de todos, porque tengo el mismo Padre, el mismo Dios que ustedes. Y es aquí donde viene la tercera invitación, la tercera conclusión. Y nos dice San Agustín, por lo tanto, hermanos, por las entrañas de caridad, con cuya leche nos nutrimos, con cuyo pan nos fortalecimos, conjuramos con Cristo nuestro Señor por su mansedumbre, a que usemos con ellos de una gran caridad, de una abundante misericordia, rogando a Dios por ellos para que les dé finalmente un recto sentido, para que reflexionen y se den cuenta que no tienen en absoluto nada que decir contra la verdad. Lo único que les queda es la enfermedad de una animosidad, enfermedad tanto más débil cuanto más fuerte se cree. Entre más, le dije yo al joven busques a Jesús, Jesús más te liberará. Entre más practiques los sacramentos, más te fortalecerás. Entre más reces, más recibirás sabiduría, entendimiento y ciencia, porque María quiere cuidarte también. Reza el rosario en tu casa y verás la fortaleza. Y yo le dije a la mamá, usted reza en su casa. Padre, me da flojera. Le dije, de aquí en adelante le doy esta receta. Rece por su hijo. Así como la Virgen María nos dice en todas las apariciones, desde en 1531 en Guadalupe, como lo enfatizó en Fátima en 1850, como lo enfatizó en Portugal y como lo está enfatizando en Medjugorje, recen el rosario, porque por medio del rosario podemos nosotros deliberar un montón de problemas. Pero también yo te pregunto, ¿qué tanto rezas por los sacerdotes? Probablemente mucha gente ahorita los critica, mucha gente los condena, mucha gente quiere arreglarles los problemas a ellos, pero la pregunta no es que tú se los arregles a ellos. ¿Por qué no le preguntas al dueño de la mies que envíe bendiciones para ellos? ¿Por qué no le preguntas al Padre en Cristo por la acción del Espíritu Santo que los guíe, que los oriente, que los fortalezca, que les quite todas las tentaciones, aquellas situaciones y que los haga más humanos, más sencillos, más humildes, más entregados, más consagrados, más íntimos a los sacramentos, que sean hombres sacramentales?
en lugar de que los destruyas, en lugar de que los condenes, en lugar que les digas, ya no creo en ti, ya no confío en ti? Si miles de sacerdotes nunca te han hecho nada a ti, ¿por qué condenas en un sacerdote a todos los sacerdotes, a toda la iglesia? ¿Quién eres tú para condenar? ¿O eres como los fariseos del evangelio de hoy que le dijeron a Jesús, tú expulsas a los demonios con el poder de Beelzebú? ¿Y por qué tú te portas así con ellos? ¿Por qué no rezas mejor por ellos? Porque así como familia, si a ti tú a veces te cuesta administrar 5 o 6 hijos que tienes y te sientes cansado y fatigado y agobiado y exhausto y desesperado y te vas de vez en cuando los fines de semana a tomar. Y sin embargo no te das cuenta que el sacerdote tiene por lo menos 1,500 familias o 2,000 familias que atender, que vienen siendo casi 10,000 o 15,000 gentes o 20,000 gentes el fin de semana. Y no te pones a pensar que también él está cansado y fatigado y agobiado de escuchar tanta miseria, donde en lugar de la familia promover un ambiente de vida, de esperanza, de promover leyes justas, estamos promoviendo leyes injustas que destruyen al cuerpo, al espíritu, al alma. Y cada vez más nos hacemos nuestras propias formas de seguir a Jesucristo, porque ya no nos gustó la iglesia. No se te olvide una cosa, que sigue siendo humano. Y el humano, mientras de que esté en esta naturaleza, va a tener errores toda su vida. Por eso Jesús dice, vengan a mí todos los que están cansados y fatigados, agobiados por la carga, que yo les daré consuelo. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Que Dios bendiga tu corazón y tu alma, te fortalezca y te dé la paz. Y pidamos por los sacerdotes. Y concluyamos con esta oración que dice San Agustín. Oremos por los débiles, por los que se juzgan según la carne, por los que obran de un modo puramente humano, que son, sin embargo, hermanos nuestros, pues celebran los mismos sacramentos que nosotros, aunque no con nosotros, que responden un mismo amén que nosotros, aunque no con nosotros. Prodiga y proclaman ante Dios que ellos, lo más extrañables de vuestra caridad, pidamos por ellos y por aquellos que están en ese camino a Cristo. Y en Cristo al Padre, y el Padre en la caridad del Espíritu Santo. Pidamos por ellos para que el Señor los bendiga y los guarde. Que Dios bendiga su corazón de ustedes y también el mío. Y los sigo invitando a que nos consagremos al Espíritu Santo diciendo que envíe trabajadores a su mies. Pidamos por los sacerdotes y en especial por aquellos que tú conoces. No dejes de rezar por los sacerdotes porque yo necesito tus oraciones y te digo una cosa, recibe las mías. Esa es mi intención por medio de estos medios, decirte que yo quiero estar ayudando en lo poco que pueda, porque yo quiero estar también en tu vida, porque tú estás en la mía. Que Dios te bendiga y te cuide siempre. Y en tus oraciones encomiéndame, que necesito de ti y necesito de tus intenciones. Mis oraciones para ti. Y consagramos al Espíritu Santo diciendo, oh Espíritu Santo, recibe la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser. Dígnate ser en adelante y en cada uno de los instantes de mi vida y en cada una de mis acciones. Sé mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y el amor de mi corazón. Yo me abandono sin reserva a tus operaciones divinas y quiero ser siempre dócil a tus inspiraciones. Oh Espíritu Santo, transfórmame con María y en María en Cristo Jesús, para gloria del Padre y salvación de los hombres y mujeres. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y que el Espíritu Santo, fuente de toda pureza, las comunique por la cruz el amor, y guarde su cuerpo y su alma siempre pura y sin mancha, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Enhorabuena, que Dios los bendiga y pidamos por nuestros sacerdotes. La mies es mucha y los obreros son pocos. Pedir al dueño de la mies que envíe trabajadores a su campo. ¿Dónde están? En tu casa. ¿Quiénes son? Tus hijos y tus hijas. Que tus hijos y tus hijas sean bendecidas hoy y que Dios los llene de sus bendiciones para que descubran no solamente su profesión, sino sobre todo su vocación desde nuestra iglesia. Que los esté esperando con los brazos abiertos para seguir promoviendo el reino de los cielos a los demás.
Quédate con Dios y que Dios te bendiga. Enhorabuena, nos vemos mañana con la gracia de Dios. Y que Dios te, te llene de bondades y de amor. Y que esta cruz del apostolado te acompañe siempre, es decir, la Trinidad. Síganme rezando por mí y por mi papá, en unión con ustedes. Quédense con Dios.